Querida y respetada audiencia, saludos como siempre para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema global, globalizado, mundial, internacional, planetario, como quieran. El mundo en general aparece como una suerte de desbarajuste anunciado. La última vez que el mundo conocido, el mundo con historia, hablo de Europa y del Asia, tuvieron una catástrofe global fue en el siglo XIV, cuando en 1348 desembarcó una embarcación con mercaderes italianos en Messina, Sicilia, y trajo la bubónica, la muerte negra o la peste negra, como se llamó, que duró 3 siglos y devastó a toda la sociedad euroasiática. Y eso provocó también el final del medioevo feudal y el advenimiento de la era moderna, del Renacimiento. Pareciera que hoy el planeta entero afronta una advertencia global, si no igual, parecida. Y claro, el evento central es el cambio climático, ¿no? Que va a atacar al mundo con ferocidad. Por eso he invitado yo a Cristian Loza. Cristian Loza es un joven que pertenece a un movimiento internacional que se llama Sociedad Creativa, que trata de advertir, hacer tomar conciencia y sobre todo afrontar la multiplicidad de problemas que vienen o están ya en el orden del día. Cristian, te doy una cordial bienvenida. Me alegro de que hayas aceptado esta invitación y cuéntanos primero en qué consiste Sociedad Creativa. Buena tarde, don Marcelo. Marcelo, nomás, por Muchísimas favor. gracias por Marcelo, muchísimas gracias por la apertura, eh, ya que tenemos muy poco acceso a canales de comunicación de mayor difusión, ¿no? Para poder alcanzar a mayor cantidad de personas. El proyecto en sí eh, se genera básicamente desde las bases, desde la gente común y corriente, personas que se han dado cuenta del problema que subsiste en el planeta y a donde estamos encaminándonos en la forma y en el formato que tenemos en la actualidad. De manera apropiada, usted mencionó aquello del cambio climático y es verdad, eso es, digamos que el factor más importante por el que estamos ahora impulsando el proyecto de la sociedad creativa. ¿Por qué? El 22 de abril pasado, tuvo lugar el foro Crisis Global, hay una salida, en donde se dio a conocer al mundo entero. Este informe dieron científicos independientes, no eran patrocinados ni financiados por gobiernos ni entidades digamos, con intereses particulares, sino gente del pueblo, gente común y corriente, profesionales, como digo, científicos mismos. Entonces, en este informe dieron a conocer que al planeta en realidad le queda 13 años a partir del informe. ¿Por qué? Porque todas estas catástrofes que están sucediendo alrededor del planeta, lo único que van a hacer y va a continuar es este proceso es de manera escalar y va a irse multiplicando de manera exponencial hasta que llegue al punto de la destrucción del planeta en su totalidad. ¿Por qué? Porque el planeta, esta etapa, ya la pasó antes. Es en estas etapas donde desaparecieron humanidades anteriores, y de eso hay mucha evidencia científica. Hay evidencia material en todas partes que no está reconocido por la historia convencional, pues, ¿no?
En libros de historia esto no existe, lo borraron intencionalmente para que la humanidad no tenga conocimiento acerca de esto a lo que ahora la humanidad está enfrentándose y al proceso al que ya hemos entrado. Entonces, si no somos conscientes de hacia dónde estamos caminando, ni siquiera podremos saber qué es lo que va a suceder y qué podríamos hacer. Digamos que la parte política alrededor del mundo, ni entidades internacionales, como digamos la ONU, todos estos organismos, no presentan información clara a la humanidad. Ellos tienen información privilegiada, claro, pero que se manejan únicamente en círculos elevados, que no comparten esa información, digamos, con el común de la gente. Es por este tipo de información que manejaban desde hace muchísimo tiempo atrás, que ellos, por asegurarse, digamos, sus pellejos, es que han construido durante muchas décadas búnkeres subterráneos. Y como hay en ocasiones que le comento a las personas y les digo, pónganse a analizar, las personas estas con tanto poder no gastaron ingentes cantidades de dinero y durante tanto tiempo haciendo bancos de semillas alrededor del mundo, búnkeres alrededor del mundo, para algún momento ir a pasar vacaciones con su familia debajo de la tierra. Es precisamente por esto, porque conocen esta información, es que se han estado preparando, pero lo que no saben es que en esta ocasión ni siquiera bajo tierra van a estar a salvo. El tema que planteas, Cristian, es un tema que está vigente. Sí, Nunca hay una fiebre de construcción de undergrounds, de túneles, de ciudades subterráneas, diseñadas y que se construyen en todo el planeta, destinadas a salvar grupos de élite, los que tienen poder político, los que tienen poder económico. Esto en primer lugar, lo que dices es sintomático, es cierto, y no nos dejan advertirlo. Pero hay otro tema. ¿Por qué callan los grandes círculos de poder? Por eso te digo, la postura de sociedad creativa es una postura heroica, casi bíblica, diría yo, ¿sí? Porque tienen que luchar, permíteme enumerarte, con bloques de países. Tienes a Estados Unidos, México y Canadá en un mercado que comparten. Tienes el mercado común centroamericano, tienes el mercado andino de menor importancia, tienes el Mercosur, tienes Asia-Pacífico, tienes la Unión Europea, tienes a China, tienes a Rusia. Y cada uno de estos bloques con sus propios intereses, porque el mundo es multipolar, tienes infinidad de países, pero todo este conjunto que te acabo de mencionar, Cristian Loza, vive del sistema financiero internacional. Millones y millones y trillones y cuatrillones de dólares, de euros, de yuanes, de yens, acantonados, ¿dónde? En la banca internacional, en el sistema financiero bancario internacional. Pero no voy a esto, voy a su secuela. ¿Qué dineros guarda esta gente en sus bancos, en el sistema bancario? Dineros non santos que ahora son por millones y millones en monetario, derivados del narcotráfico. Del narcotráfico. ¿Por qué creen ustedes, audiencia, que no cae Cuba, que no cae ni caerá Venezuela, que no cae ni caerá Afganistán? Estados Unidos acaba de retirarse de Afganistán, la gran productora de heroína, y Venezuela y Cuba son los grandes centros de exportación de cocaína y de droga al mundo. Y ese trabajo que es non santo delincuencial es el que mantiene el sistema financiero mundial. Así que detrás de todo este panorama, así como Cristian Loza nos hace ver
Y hay una fiebre constructiva de búnkers. Yo me permito coadyuvar con Cristian con esto que acabo de decir. Es decir, la amenaza es gigantesca, Cristian. Así es, Marcelo. Y ahora, con este panorama, ¿qué es lo que queda a la gente común? Como decía hace un momento, gobiernos, los más poderosos del mundo, entidades y corporaciones internacionales y asociaciones mundiales, digamos, ninguno habla de esto. ¿Por qué? Porque no tienen una solución, no encuentran una solución. Para ellos no existe el común de la gente para brindarles una solución, porque lo único es lo que hacen es buscar un beneficio. ¿De dónde sacan? ¿De qué desgracia sacar un beneficio? ¿O qué desgracia provocar para sacar un beneficio? Porque sabemos que todas las crisis que se forman son artificiales, son creadas. ¿Por qué? Porque precisamente por estos datos que nos acaba de compartir Marcelo, eh, que todo esté en sus manos, todo el sistema financiero económico mundial está en las manos de estas personas. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? Nosotros tenemos una oportunidad y es precisamente en la sociedad creativa, en poder consolidar, construir la sociedad creativa donde nosotros como humanidad tendremos una oportunidad para sobrevivir. ¿Qué significa esto? En que uniéndonos, siendo la mayoría de la población, tengamos la oportunidad e impulsemos el proyecto que se fundamente en qué? El cambio de formato, cambiar el formato de la sociedad, de este consumista que nos ha llevado al borde de la desaparición, de la extinción en el que estamos ahora, a uno creativo, en donde predomine el valor de la vida humana y esté por sobre todas las cosas. Pero para eso necesitamos precisamente que toda la gente sea consciente de que tenemos una oportunidad y que en verdad las personas deben comprender y entender que estamos enfrentándonos a un peligro real. Esto no es una película, esto no es ciencia ficción, es nuestra vida. Y como el nombre que le han puesto los científicos a los efectos del cambio climático, le han puesto el nombre de Cerbero del clima. Sí, porque es el monstruo de cabezas que aparece, no sabemos en dónde va a aparecer la siguiente cabeza. Solamente es cuestión de revisar brevemente en Internet todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. ¿Y qué es nosotros como digamos, en este formato? ¿Cómo podríamos hacer frente a todo esto? Lo único que hace los efectos de estos del clima es ir arrasando poblaciones, países, ciudades, sin que nadie pueda hacer absolutamente nada. Si es que Pero los polos, Cristian Loza, continúan derritiéndose y los glaciares de altura siguen derritiéndose, en medio siglo más el mar crecerá en 65 metros y todas las ciudades costeras de orilla desaparecerán. Tú hablabas, no tienen solución, sí la tienen, pero es costosa. La primera, que tiene que ver con la suplantación, con el reemplazo del uso de energía de combustibles fósiles. Tienes energía eólica, solar, eléctrica, hidroeléctrica, tienes la energía nuclear inclusive, pero dejar eso significa crearle problemas a todo el proceso secundario de producción mundial, a la industria. Tienen la solución, pero no les da la gana de implementarla. La otra, la otra solución que existe, evidentemente, es que estos tomen conciencia y disminuyan lo que tú acabas de denunciar, ese consumismo alocado, desbordado, desbordante. La solución la tienen, pero como es costosa y pega y afecta a los grandes centros, las víctimas vamos a ser nosotros, tú, yo, él, nosotros, vosotros, ellos, la gente común, la ciudadanía. Ellos se darán modos para resguardarse, Cristian. el inconveniente es que
la ciencia apoyada por la parte oficial, lo único que nos da y da como información y como investigación son puros cuentos y puras mentiras, porque la verdad y la realidad no es así como nos plantean. Nos dijeron primero que en 200 años, en 150 años tendremos efectos por causa de factores antropogénicos, pero en realidad esos factores los estamos viendo ya ahora y no han pasado ni siquiera 20 años. ¿Y qué es esto? Nos dicen que en 50 años se van a derretir los polos y tendremos problemas, pero lo lamentable es que no vamos a llegar a los 50 años. Estas son digamos, estadísticas, matemáticas, físicas, hecho por profesionales, por científicos que han llevado a cabo esto por más de una década. Por más de 14, 16 años han estado estudiando todos estos factores y ahora presentaron estos informes a la humanidad. Y ahora, en el proyecto este de la sociedad creativa, ¿cuál es la propuesta? Es verdad, todo se derrumbaría si dejamos de utilizar combustibles, energía por cables y todo esto. Pero hay tanta tecnología y tantas energías que podríamos utilizar sin necesidad de pagar, porque existen energías gratuitas. Y la sociedad creativa, digamos que implementando la sociedad creativa, en donde, digamos, se fundamenta el hecho de que no exista ningún poder por sobre el humano, no exista nada, no existe un poder por sobre el ser humano, donde la autogestión se genere desde la comunidad de cada país, de cada zona. Nosotros tenemos la capacidad para autogestionarnos, liberar todas estas tecnologías y poner a disposición de las personas porque hay altísimas tecnologías ahora que están únicamente guardadas y resguardadas por gobiernos. Y en la mayoría de los casos, lo único que sirve es para crear armas, para eliminarnos a nosotros mismos. Pero si esa misma tecnología se utiliza para el bienestar y la mejora de la vida de las personas, y es más, personas que están en el proyecto de la sociedad creativa son gente muy inteligente, hay científicos muy eh, especializados en cada rama de su área y han dado a Eh, conocer muchísimo Cristian, a lo que tendríamos acceso nosotros así es. como humanidad si nos convertimos en una El tiempo se civilización. nos va. Tú has sido claro y nítido en tu Sí, explicación. Hay una primera fase en la que está sociedad creativa, personas como Cristian Loza, que es una fase de divulgación, de comunicación, de toma de conciencia. Porque déjame terminar esta conversación, yo te voy a pedir que cierres tú, pero voy a acudir a una leyenda y a un mito, al mito bíblico, cuando, claro, es una metáfora. Noé advertía a sus comunidades que venía el diluvio y se burlaron, le creían loco cuando estaba construyendo un arca para salvar a su familia, parejas de animales, el loco de Noé, y el diluvio llegó, el diluvio llegó. Bueno, Cristian Loza, tenemos medio minuto para que tú despidas del programa. muchísimas gracias. Nada, solamente esperar que la gente investigue sobre la sociedad creativa, porque es un proyecto tan amplio, tan grande, que abarca todos los aspectos de la vida humana y en lo principal, que tenemos la oportunidad de poder sobrevivir a esto que estamos por enfrentarnos. Todavía tenemos tiempo, tenemos un poco de tiempo. Y tomando algo de esto sobre la parte espiritual, digamos, deberíamos tomar conciencia de que ahora el mundo espiritual en verdad nos ayuda y nos está ayudando. Y esta es una oportunidad que tenemos única y no Bueno, vamos a tener otra gracias, como esta. gracias Cristian. Ojalá Muchas vamos a gracias, tener una José. nueva conversación contigo para ver la dimensión espiritual, de la cual hoy todo el mundo se avergüenza. Todo el mundo, en el fondo, cree en un Dios, tiene diversas religiones,
pero tienen vergüenza de reconocerlo, porque decir creo en Dios o tengo tal religión les hace, comillas, menos científicos. Gracias, Cristian Loza, muy gentil de tu parte. Marcelo, muchísimas gracias.